Saludamos en nuestro Centro Internacional de Noticias NTN 24 a Clara Rojas, congresista colombiana, actualmente es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, además quien fue secuestrada por el grupo terrorista de las FARC y permaneció 6 años en cautiverio. Congresista Rojas, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Bueno, un saludo muy especial y muy buenas tardes para ustedes en estudio, Karen y Ruth. Señora Rojas, como víctima de las FARC, ¿se siente satisfecha frente a este anuncio hecho de forma conjunta entre el gobierno de Colombia y el grupo terrorista de las FARC? Bueno, lo primero que quisiera destacar es que sí es un hecho histórico para Colombia. Yo creo que el ambiente, como se desarrolló, como hicieron los anuncios, como lo presentaron, yo creo que fue un hecho histórico y me parece que es muy importante, que vale la pena resaltarlo. Por supuesto, hay algún debate y alguna controversia en lo que se refiere al contenido mismo de los acuerdos, lo cual era de esperarse, pero yo quiero destacar como el buen ambiente que se creó de respeto y por supuesto el compromiso que denotan las partes para poder llevar a la finalización de estos acuerdos y fijar una fecha límite para marzo del 2016 me parece que es muy importante, y dejando claro que dentro de los 60 días siguientes sería el pueblo de Colombia el que va a decidir la refrendación de estos acuerdos. Yo creo que ese es lo primero que hay que destacar. El segundo tema es, por supuesto, lo que tiene que ver con las víctimas, sus derechos, su reconocimiento. Y a todo lo largo del texto se hace referencia a que no se va a permitir la impunidad, y justamente el doctor de la Calle y el doctor Sergio esta mañana han vuelto a reiterar ese propósito. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Me parece que han tomado de referencia otros procesos que, si bien no han sido perfectos, han sido importantes en Colombia, como el que se llevó a cabo con los paramilitares. Se establecieron en su momento penas de 5 a 8 años y, si usted recordará, ha habido más de 300.000 postulados, desafortunadamente pocas sentencias, 20 alrededor, ejecutoriadas, pero todo este proceso ha llevado a acercar en cientos y miles de audiencias públicas entre víctimas y victimarios que sin duda han arrojado unos aprendizajes y una búsqueda, la verdad, que ha sido importante. De manera que aquí se establece un marco más amplio, más flexible, porque presenta diferentes aspectos de si las personas van a colaborar en búsqueda de la verdad o no, y en ese evento en que no lo hagan, pues no tienen el incentivo para tener una pena más flexible, digámoslo así. Pero en general me parece que es un acuerdo importante y que, bienvenida a la controversia, yo creo que eso es válido, y desde el punto de vista de las víctimas, por supuesto, yo creo que nunca ninguna va a quedar satisfecha con lo que se logre, pero me parece que en búsqueda de la paz creo que se están haciendo esfuerzos importantes que vale la pena destacar. Ahora, señora Rojas, con todo lo dicho, la reflexión que usted ha hecho y lo que ha dicho, ¿no? Este ha sido un hecho histórico, sin duda alguna. ¿Cree que en el acuerdo que fue presentado anoche hay sanciones, hablando de la aplicación de las sanciones, donde se puede aplicar un mínimo de justicia para darle un ejemplo a generaciones futuras? Una señal de que aquí en Colombia el crimen se paga. ¿Existe eso o no? Pues yo creo que sin duda tiene que haberlo, y yo veo un compromiso de las partes y en particular de las FARC en reconocer esa situación que antes era impensable, de manera que por eso lo destaco como un avance. Y pues claro, yo entiendo que hay unas personas que lo ven desde un vaso medio lleno o medio vacío, y yo creo que aquí hay que destacar el compromiso que han expresado las partes en ese sentido. Han establecido que sí se van a someter a un proceso, que sí habrá sanciones. Es cierto que no han hablado de las penas, pero digamos que la sanción es un contenido amplio, y yo creo que con el devenir de los días eso lo van a poder precisar, y en todo caso estamos de acuerdo en que va a haber una restricción de la libertad. De manera que lo que tiene que presentar el gobierno y las partes en un futuro cercano es dónde van a ser esos centros de reclusión y en qué condiciones, y seguramente se van a poder dar claridades a las controversias que ha surgido en el día de hoy. Congresista Rojas, aquí hay otro factor. Se habla de amnistiar a los responsables de delitos políticos y se habla, por otro lado, de restricción de libertad para los responsables de delitos de lesa humanidad. Preguntarle, porque ¿quién va a definir qué es un delito político
y qué no es, porque ayer incluso escuchábamos, luego del anuncio desde La Habana, escuchábamos desde Bogotá al fiscal Montealegre, al fiscal general de Colombia, decir que el delito de narcotráfico se podría considerar incluso un delito político, e incluso también había anunciado que no se va a realizar la imputación que se había programado para hacer contra jefes de máximos cabecillas de las FARC por delitos de lesa humanidad. ¿No estamos en un camino hacia la impunidad? Yo le diría que yo, con todo el respeto del señor fiscal, me parece que él se anticipó a dar esta declaración, ¿no? Porque sin duda le corresponde al Congreso de la República definir esos aspectos, y yo creo que es el desafío que tenemos que mirar en los próximos días, y justamente el gobierno tiene que presentarlo a consideración nuestra. Lo que sí le diría es que los delitos de lesa humanidad pues son entendidos, incluso por las normas internacionales, que estas personas se han comprometido a respetar, y que desde mi punto de vista por lo menos hay 10 conductas muy graves que todos entendemos que desde la medida en que se realicen de manera sistémica pues no van a quedar impunes de ninguna manera, y así al parecer ha quedado en los acuerdos. Ya el tema de la conexidad o no del delito de narcotráfico es una decisión política que sin duda nos tocará afrontar en el Congreso de la República, en las leyes que pongan a nuestra consideración, y bueno, es una parte que habrá que resolver en los meses siguientes. Ha estado con nosotros aquí en NTN 24. Vamos a agradecer a la congresista colombiana Clara Rojas también. Actualmente ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y además fue secuestrada por el grupo terrorista de las FARC. Permaneció 6 años en cautiverio. Una buena tarde para usted. Sí, muy buenas tardes también para ustedes, y agradecerles este espacio. Y bueno, permítame despedirme diciendo que sin duda lo más importante es que de todo este proceso, lo que soñamos a la final del camino es que ya no haya más víctimas en Colombia. Entonces yo creo que por eso los hechos ocurridos ayer y los anuncios fueron tan vitales, y el gran desafío sin duda será hacerlos cumplir, ¿no? Que se haga esto todo una realidad.